déjame subir esto acá porque tengo que llamar vamos allá a Austin, Texas, y vamos a conectar directamente con Diana Herrera, con quien vamos a conversar sobre el síndrome premenstrual. Aló. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Mayra, buenas noches a todos que ya nos están escuchando. Sí, ya estamos en el aire. Vamos a hablar hoy el tema del síndrome premenstrual, es parte de nuestra normalidad. Adelante. Sí, esto es un tema muy interesante para todas las mujeres, para todos en general, y siempre que empiezo a hablar del síndrome premenstrual, siempre me hago una pregunta: ¿cómo sería nuestro mundo de diferente si las mujeres no tuviéramos síndrome premenstrual? De verdad que sí. Claro. Todas las mujeres hemos asumido que la menstruación viene con ese paquete incluido de lo que son los dolores, los malestares, las depresiones, cambios bruscos de humor, y en realidad el ciclo menstrual no tiene por qué tener ningún sufrimiento. O sea, hemos tomado nuestro periodo menstrual como si fuera una cruz que cargamos las mujeres cada mes. Sí. Entonces hoy estamos en esta charla para poderle decir a todas las mujeres que el síndrome premenstrual no es algo normal, que nosotros hemos asumido las mujeres como que el dolor es parte normal de nuestro periodo menstrual. Hay un estudio que se ha realizado donde se dice que el 90% de las mujeres sufren de dolores premenstruales, de dolor de cabeza, de cambios drásticos de humor al mes. Y entonces es muy especial cómo podemos entender o asociar que un 90% de las mujeres sufran de estos síntomas, cuando esto es un proceso normal. O sea, ¿de dónde viene el problema? ¿Por qué esto sucede? Resulta que esto sucede cuando nosotros tenemos nuestra primera menstruación. Allí está el origen del síndrome premenstrual. Ya. O sea, en los viajes que yo he podido hacer y en los círculos de mujeres que he podido compartir y en todas las carpas, hay una de las primeras preguntas que yo hago es: ¿quiénes recuerdan el primer día que menstruaron? Normalmente este es un día que está grabado en la memoria de todas las mujeres. Es más, ese día las mujeres lo recuerdan y lo pueden vivir nuevamente. Yo lo hice tarde, 16 años, ¿tú lo vas a creer? Pero recuerdas ese día, ¿verdad? Sí. Como si fuera hoy. Sí. Exacto. Entonces, siempre les digo, ¿quiénes lo recuerdan como si fueron celebradas, como un día que fueron honradas, que les explicaron que era el día en que ya dejaban de ser niñas y se volvían mujeres y que lo podían comentar con la familia? Para nada. En esa época era muy difícil. Exacto. Entonces, hay un recuerdo que las mujeres dicen: sí, yo recuerdo ese día perfectamente. Entonces, luego va la otra pregunta: ¿y quién lo recuerda como un día grato que fue celebrado? Casi todas las mujeres guardan silencio. Si una o dos mujeres levantan la mano, es mucho cuento. Sí. Entonces, casi todas dicen: no, yo tengo recuerdos dolorosos o de soledad, o tengo recuerdos de ese día de que, o sea, tienen memorias pero que no fueron gratas y que no pudieron compartirlo, como tú dices. Inclusive hasta el día de hoy, la menstruación en muchas ciudades, en muchos países, en muchas culturas sigue siendo un tabú. Claro. Es algo de lo que no se habla. Entonces, de allí, desde este primer día en que la mujer no fue celebrada, nuestras mamás no fueron celebradas, y así hemos ido de generación en generación, callando y como recibiendo ese mensaje de que la menstruación es un proceso doloroso, es una cruz que cargamos las mujeres. Menstruación significa cólico, menstruación significa dolor de cabeza o una pesadilla para otras. Entonces, el no haber sido honradas, el no haber sido celebradas, incluso nuestras mamás, y podemos hablar de generaciones y generaciones atrás, ha causado hasta el día de hoy un bloqueo en la mujer. Entonces, de muchas mamás en el día de hoy, muchas mujeres quisieran tener como herramientas y conocimientos, saber cómo yo puedo
liberarme del síndrome premenstrual. ¿Cómo así que esto no es normal y esto no es parte de la menstruación, de nuestro periodo? Entonces, esto lo podemos ver en las terapias menstruales o en los círculos de mujeres que hacemos y en las terapias personales. He tenido casos de mujeres que, por ejemplo, han tomado pastillas mucho tiempo o entran en unas depresiones terribles, entran en conflicto con la familia y haciendo las terapias han superado el tomar las pastillas, se han reconciliado con su cuerpo, han captado qué mensajes en realidad recibieron desde ese día a través de la sociedad, de la familia, sobre lo que era la menstruación y cambian todo eso, anulamos ese clic de que era doloroso, de que era un proceso de resistencia, de que no podemos compartirlo, de que no podemos hablarlo, de que es malo, para algunas culturas aún es malo, inclusive tienen como, ¿cómo se llama esto? Como mitos, ¿no? Ajá. Que la mujer en la menstruación no puede hacer nada con leche, o no puede hacer cosas con limón, o no puede cortar las plantas, que porque es malo. No se puede lavar el pelo. No, exacto, algunas dicen que no se pueden bañar, una cantidad de cosas que simplemente esta negación que traemos crea resistencia en nuestro cuerpo. Entonces, al crear esa resistencia es lo que ocasiona que la mujer tenga el síndrome premenstrual. Entonces, el reconciliarnos, el poder detenernos un poco y decir, ay, ¿cuáles son los... ¿Qué es el concepto que yo tengo de menstruación? ¿Cuáles son los mensajes que yo recibí sobre la menstruación? ¿Qué de cierto hay? Y empezar a desmitificar esto, a soltar esas resistencias, empezar a ver la menstruación como algo positivo, que es parte de nuestra feminidad, es empezar a reconciliarnos con nosotras mismas. El síndrome premenstrual o los síndromes menstruales desaparecen un 80-90%, porque también hay que decirle a las mujeres que nuestro cuerpo, cuando estamos menstruando, cuando hay un desprendimiento de la membrana, entonces, ¿qué pasa en ese momento? Nosotras nos sentimos más cansadas, es normal, nos sentimos un poco inflamadas, que es normal, agotadas, por lo tanto nuestro cuerpo nos está invitando a guardar ciertas pausas, a tomar cuidado de nosotras mismas, a disminuir la actividad física y a centrarnos en lo que sentimos nosotras, aumentar nuestra intuición, a darnos permiso para querernos, para tomar tiempo con nosotras, para tomar pausas. Entonces, cuando empezamos a hacer estas pausas, cuando empieza la mujer a reconciliarse con ella misma, a entender qué es lo que significa en realidad la menstruación en nuestra vida como mujeres cíclicas, entonces la mujer recupera primero su salud, porque reconoce que el síndrome premenstrual no es parte de la normalidad. Esto no es un paquete incluido que viene con nuestra menstruación, por decirlo así, sino que es algo que nosotros hemos tenido como en memoria, que hemos cargado y mensajes que hemos recibido de generación en generación. Entonces, la mujer que empieza a hacer ese cambio con ella misma, con su cuerpo, es una mujer que empieza a ser consciente, una mujer que empieza a captar que la menstruación no es solamente un proceso físico, sino que es un proceso mental y emocional, en donde la mujer puede descubrir su propia danza cíclica. Nosotras estamos ciclando al mes, entonces nos permitimos regenerarnos cada mes y volver a recomenzar recuperadas, con nueva energía y con nuevos comienzos, con una intuición más elevada y con una salud pues restituida totalmente. Recomendaciones para la mujer entonces que cambien su manera de pensar. Sí, dos de los tópicos o de los tips que podría darles, una es que se sienten las mujeres y que describan qué mensajes negativos recibieron o creen que ellas están guardando desde el primer día que menstruaron. ¿Por qué medio los recibieron? Por la sociedad, por la familia, por la mamá. Muchas veían a la mamá que se acostaban todo el tiempo que menstruaban, entonces sentían, la menstruación es una enfermedad, mi mamá se acostaba todos los días. Entonces, continúan haciendo lo mismo, ¿ves? Entonces, si nos sentamos y decimos, en realidad debí acostarme o es porque yo lo vi, ¿qué mensaje recibió? Y lo otro es
darle la bienvenida a esa mujer que no fue reconocida cuando menstruó la primera vez, que no pudo expresar o que no estuvo acompañada como debía de ser en su primer día de menstruación, porque desde este primer día es desde donde nosotros traemos como ese bloqueo. ¿No? Claro. Ese bloqueo de que guarde silencio, no diga nada, siga que la vida es normal, ya cuídese, más bien es como si fuera algo negativo, cuídese de un embarazo, Sí. o cuidado, mijita, si tiene novios, ¿verdad? Entonces claro. es como alertas. Eso es así. Exacto. Y lo otro es que si hay muchas mujeres, lo siento, cuando empezamos a reconciliarnos con nuestro propio cuerpo y no tenemos ya resistencias y estamos como conscientes, ¿cuándo es que nos llega nuestra próxima menstruación? Porque aunque parezca increíble, a veces son los esposos los que llevan el registro. Sí. Muchas mujeres ni siquiera saben cuándo les va a llegar la menstruación. Claro. Entonces, eso significa que está muy desconectada de su propio cuerpo, o en cierta forma hay un rechazo, un bloqueo, ya me va a llegar, o ni siquiera sé cuándo es. Sí. Entonces, ahí empieza la conexión de la mujer con ella misma, por lo tanto viene el empoderamiento, porque empieza a tener autocontrol de las emociones y empieza un sinnúmero de descubrimientos en ella hermosos. Entonces, los síntomas premenstruales o menstruales no van a desaparecer de un día para otro, obviamente. Hay que darle tiempo al cuerpo, como de que vaya procesando, tenga esa aceptación, esa reconciliación. Y en este proceso yo les aconsejaría que hay, por ejemplo, la posición fetal cuando tengan los cólicos o el malestar, que se tomen pausas, descansos, o si están en la menstruación, esa posición fetal que nos abrazamos las rodillas ayuda mucho a la mujer para relajarse, para que no tenga que estar dependiendo tanto de las pastillas, de los químicos, y pueda ir empezando el proceso más liviano, más saludable. Claro. O también las agüitas de té de frambuesa o la canela. La canela es un espasmódico muy bueno, muy positivo, antiinflamatorio. Entonces, ir nosotros dándonos pausas, disminuir la actividad física y tomar tiempo con ellas mismas. Poquito a poco los síntomas menstruales y premenstruales van a ir desapareciendo. Claro, bueno, gracias Diana Herrera por esas importantes informaciones sobre el síndrome premenstrual en nosotras las mujeres. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega tuya. Claro que sí, feliz noche para todos y corazonamos. Amén. Okay. Bueno, ahí estábamos conversando con la terapeuta menstrual, como lo es Diana Herrera, directamente desde Austin, Texas. Y ahora vamos a hacer